Sí, puede ser la misma el año pasado, pero te la mando al tiro si quieres, po. ¿Subo la del año pasado entonces? Como tú quieras, es la misma, la verdad. No la, Ya. Yo la preferí no subo mientras modificarla. tanto, mientras usted sigue hablando de Sí. las No, sube hemólisis. la misma, sí es la misma. Ya. Ya, No, ok. no me gusta engrupir a mí, tú sabes. Ya. Entonces, súper importante esto, que lo tengan que saber claramente cuándo diferenciar o cuándo tener claro cuando hay hemólisis. A veces bien fácil, pero muchas veces no es tan fácil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener a veces pacientes con anemia y nos van a quedar dudas si es hemolítica o no hemolítica. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué cosas ocurren. En general, hay ictericia. ¿Por qué ictericia? Porque acuérdense que la destrucción de los glóbulos rojos implica la producción de bilirrubina. La bilirrubina, ¿cuál de las dos? Inicialmente la indirecta. Pero ojo, si la crisis hemolítica fue ocurrido hace 3 4 días atrás, perfectamente puede ser ictericia a partir de la directa. ¿Por qué? Porque depende del tiempo de evolución de la anemia. ¿Ya? Lo que ya les contaba, pues era esplenomegalia. Ustedes dicen, ya, de acuerdo, pero la esplenomegalia causa la anemia hemolítica y les puedo decir que no necesariamente. A veces la anemia hemolítica, por haber mayor cantidad de fragmentos, aunque sea intravascular, por haber mayor cantidad de fragmentos de glóbulos rojos, conocidos como esquistocitos, o sea, pedacitos de glóbulos rojos, se llaman esquistocitos, son captados por el vaso, por lo cual se genera esplenomegalia. La esplenomegalia puede ser secundaria a la anemia hemolítica. El ahombamiento del cráneo tiene que ver con un tipo de anemia hemolítica, que la vamos a ver, que son por talasemia, que son en el fondo déficit en la producción de las cadenas de globina. Lo vamos a ver, no se asusten, ¿ya? La hemoglobina obviamente va a estar disminuida, depende de la severidad de la anemia hemolítica, ¿ya? En general, los tamaños de las células están aumentados, pero pueden estar perfectamente normales. O sea, no es necesariamente que haya macrocitosis, pero habitualmente los reticulocitos están aumentados porque una anemia de tipo regenerativa. Bilirrubina aumentada, principalmente la no conjugada, pero volvemos, si ha pasado tiempo, puede ser perfectamente la conjugada. En el momento de la hemólisis, no, en el momento de la destrucción de glóbulos rojos es no conjugada. El LDH aumentada. ¿Por qué? Porque el LDH en el fondo está dentro del glóbulo rojo, por lo cual al destruirse el glóbulo rojo aumenta. ¿Ya? Y, eh, y ahí depende si es intravascular o extramuscular, pero en general aumentada. Y por último, la aptoglobulina es lo siguiente. Resulta que, como lo dice su nombre, aptoglobina es una proteína, la globina, y la particularidad que tiene es que busca captar la hemoglobina que está disuelta en el plasma. Si se produce una hemólisis, va a tomar, en el fondo, la hemoglobina, va a quedar dando vuelta, perdona que lo diga así, va a quedar dando vuelta dentro en el fondo del plasma y obviamente tiene fierro, porque es una hemoglobina que tiene fierro. ¿Es bueno que tenga fierro? No, porque es fierro reactivo. Entonces, la idea es que rápidamente la hemoglobina sea capturada para que no quede libre. Y eso es lo que hace la aptoglobina. Es una molécula que produce el hígado, una proteína, que lo que hace es agarrar la hemoglobina de tal manera que no quede libre. Entonces, ¿por qué va a estar reducida ausente? Porque se consume. En el fondo, normalmente nuestro hígado produce. Entonces, si yo tengo hemoglobina libre en el plasma, esta hemoglobina va a ser captada por la aptoglobulina y al final, aptoglobina, perdón, y se va a reducir la cantidad porque se está consumiendo, captando la hemoglobina. Entonces, fíjense que lo reactivo que es que nuestro organismo tiene sistemas de defensa para que no anden en el fondo dando vuelta hemoglobina como hemoglobina, sino que simplemente sea rápidamente metabolizada a bilirrubina, de tal manera de que en el fondo no tenga la potencial capacidad de hacer daño, siendo retirada por esta aptoglobina. Aptoglobina se mide no en todos los centros, pero digamos que es mucho. Entonces uno en el fondo, para estar un poco más seguro, uno pide aptoglobina, pide
estos exámenes. Pero uno dice lo rápido es, obviamente, si uno ve, por ejemplo, como causa ictericia de predominio bilirrubina no conjugada, uno tiene que pensar de todas maneras en hemólisis, de todas maneras. Obviamente, después medir la LDH, la aptoglobina, pero en el fondo, el elemento como central de sospecha es la ictericia a expensas de bilirrubina no conjugada. Ahora vamos reparando eh, estas cosas. En cuenta, hay defectos de membrana, defectos enzimáticos, defectos de estructura de la globina y vamos viendo las más frecuentes. No son frecuentes, pero van a haber un montón de enfermedades que tienen que ver con defectos de membrana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la membrana es muy compleja, la membrana del glóbulo rojo. ¿Por qué es tan compleja? Por la forma. Se acuérdense que son dos, en el fondo, dos discos bicóncavos, en el fondo, que están pegados, por decirlo de alguna manera. Entonces, miren la forma. O sea, si uno piensa, perdón, no sé si tengo la forma, aquí, esta forma, miren la complejidad, o sea, en el fondo tiene un hoyito por acá, un hoyito por otro lado, y en el fondo es compleja. Entonces, ¿cómo toma esa forma? Y esa forma tiene que ver con estructuras de membrana y citoesqueleto en el fondo. Eso tenemos una serie de proteínas que parten por la actina, que ustedes saben tiene propiedades semicontráctiles o moleculares de tipo contráctil, espectrina, anquerina, banda 3. Esta es una glicoproteína, una glicoproteína, se llama glicoporina A, espectrina, etcétera. Colesterol, que acuérdense, forma parte de la estructura, fosfolípidos, fosfo y glicolípidos de membrana, etcétera. Todo esto puede fallar. Y esto un poco está esperanzado. No se trata que se lo aprendan de memoria. Nadie, por favor, no queden con la idea que les diga, causas de esferocitosis, ustedes me sepan esta. No, no estamos hablando de esto. ¿Ya? Por favor, no. Les insisto siempre porque ustedes se asustan cuando esta diapositiva, pero lo que trato, y toda esta diapositiva rara, pero en el fondo sí vamos a nombrar una, para que vean, pero una. Entonces tenemos esferocitosis que se producen esferocitos. Tenemos también hematía en forma de champiñón, o sea, mutaciones de la banda. Y cada una de estas, ahora, ¿estos son específicos para este tipo de mutación? No, o sea, hay equinocitos solamente, no hay, como causa de equinocitos, no hay solamente mutaciones beta-espectina, o sea, hay otras causas de equinocitos, ¿ya? Equinocitosis, bueno decir. Lo mismo, ferocitosis, hay muchas causas de ferocitosis, pero una de las causas es mutaciones de anquirina, ¿ya? También tenemos el liptocito, porque tiene que ver con la falla. Tenemos alteración lipídica. Tenemos, acuérdense cuando, no me acuerdo, no nombré nomás, la LCAT, la acetilcolesterol, la acetiltransferasa, que tenía que ver con llenar en el fondo los HDL. HDL, loco. Sí, los HDL, sí. Entonces tiene que ver con déficit congénito. También genera dianocitos y también se relaciona con aterosclerosis. O sea, está todo mezclado. Ahora, sí vamos a nombrar, por ejemplo, una estomatocitosis que tiene relación, imagínense, falla las bombas de sodio, potasio, sodio, potasio ATPasa y vamos a tener producción de hidrocitosis y estomatocitosis. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense que aquí lo que pasa, por eso lo nombro nomás, como un caso en el cual tenemos una falla en esta bombita, ojo, fundamentalmente en los glóbulos rojos, y termina alterándose. En el fondo se establecen gradientes alterados porque falla esta bombita y se produce una estomacitosis. Aumenta la gradiente entra más sodio de lo que debiera y sale un poco más potasio de lo que debiera. Entonces, tan simple como nuestra querida sodio y potasio TPasa puede ser causa de tipo de anemia, y en este caso, alteración de la membrana, que genera, en este caso, tamatocitos y genera anemia hemolítica. ¿Te das cuenta? Una cosa tan sencilla. Otras cosas que como modelo son muy importantes, ya nos salta el tiro, nos saltamos de arteriomembranopatía, no vamos a hablar más que eso, a trastorno enzimático que tiene que ver con, en este caso, manejo del estrés oxidativo. Miren lo que estamos en el glóbulo rojo y se lo vuelve loco con estrés oxidativo, enzimático. Y vamos a hablar de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y esto lo vieron y lo vimos, perdón, con el doctor Quesada cuando hablaron de cómo se manicaban o cómo digamos, se reducían las especies reactivas de oxígeno. En este caso le pusimos radicales libres, pero en el fondo son especies reactivas.
¿Qué ocurre? Glóbulo rojo. Glóbulo rojo tiene alto estrés oxidativo, pero aquí se produce más estrés oxidativo, ¿ya? Porque falla una enzima que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? También es el caso cuando es congénito, pero también puede ser adquirido. ¿Cómo puede ser adquirido? Pues con ciertas sustancias como la acetanilida, toxorubicina, en el fondo, estas sustancias lo que hacen es expresar o este déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? También lo hace el fabismo. ¿Qué es el fabismo? Es una enfermedad que se genera cuando comemos habas. Y este fabismo expresa, en el fondo, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Eso, lo ocupamos eso como modelo. Como Lo modelo de puse como enfermedad. modelo porque se lo copié o sea, no se lo, tomé la idea de su clase para poner una situación más clínica. La clínica. No, pero no me acuerdo si mostraste esta diapo, Pero pero esa bueno, misma sí, porque busqué sí, la claro. referencia de su clase y bajé el No, está paper y bien, encontré la pero, misma pero, diapo. pero, pero, pero en el fondo para que lo vemos súper claro. Una persona somete al Viciafab, que en el fondo trae un tipo en el fondo de moléculas, que son las beta-glucosidanasas, y que están presentes, se metabolizan y ¿qué es lo que producen? Producen harto, en el fondo, peróxido de hidrógeno y no lo normal es que nosotros tengamos harta, en el fondo, glutatón peroxidasa y terminamos metabolizando a oxígeno y agua, ¿no es cierto? Perfecto. Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? No tenemos, en el fondo, tenemos sigla cadena para allá, no tenemos NAT reducido, no tenemos glutatión, tenemos menos efecto de la glutatión peroxidasa y nos llenamos de peróxido de hidrógeno. Y al llenarnos de peróxido de hidrógeno y tenemos en el fondo nosotros harto estrés oxidativo, se produce la hemólisis. Entonces lo hice rapidito porque en el fondo esto se ve, en Chile está descrito el favismo, por lo tanto, yo no sé si cuántos casos eran descritos, pero yo lo he visto con mi ojito y la verdad es que tiene que ver. Y en el fondo es una causa de anemia política. Está descrita en muchas partes del mundo, no en todas partes, pero en el fondo existe. Entonces, ahora, como modelo, porque es interesante que nosotros apliquemos los conocimientos, como dice el doctor Quesada, que son como muy teóricos, que en el fondo no son tan teóricos porque se ven. O sea, en el fondo, y más de alguna vez vamos a tener un paciente con una déficit de glucosa y fosfato de deshidrogenasa no total y que le demos quizá un antibiótico como sulfamethoxazol o la reacción al elixir que se ocupan en algunas circunstancias y tengamos hemólisis y tenemos que pensarlo, ¿ya? Eso es lo importante. Ahora, esto es menos frecuente todavía, pero esto actualmente se están viendo más, porque tienen que ver con cosas de tipo genética. ¿En qué sentido? De selección natural. Lo vamos a ver al tiro, ¿ya? Hay alteraciones de la hemoglobina batida, o sea, alteración de la hemoglobina. Eso se llaman alteraciones, se llaman hemoglobinopatía. Perdona que vaya para atrás, pero para que no nos perdamos, estamos siguiendo esto. Hablamos de efectos de membrana, hablamos de efectos enzimáticos, vamos a hablar ahora de efectos en el fondo de la estructura y la síntesis de la globina o en el fondo de la hemoglobina, ¿ya? De las dos, ¿ya? ¿Qué ocurre en estos casos? Se clasifican de distintas maneras, ¿ya? Pero los dos grandes grupos tienen que ver con alteraciones de la hemoglobina. Esto es la típica en la anemia, la talasemia o anemia de células falciformes o anemia de vanocítica. Tiene un montón de nombres, ¿ya? Y tenemos por otro lado las talasemias, donde no es una alteración como tal del grupo M o de la hemoglobina, sino que de la cantidad de cadenas de globina. Esto lo vamos a ver, por lo tanto, y después hay un montón de distintas, ¿ya? Pero estas dos, si entendemos estas dos, entendemos todo el resto, ¿ya? ¿Qué ocurre con la hemoglobinopatía? Las alteraciones de la hemoglobina dan ventaja selectiva ante la malaria. Eso es súper interesante. O sea, en el fondo, ¿por qué existen estas hemoglobinopatías? Porque hay una selección natural. Lo que hablamos en algún momento de ecologías. En el fondo, existen mutaciones
Y resulta que las mutaciones están, pero hay una presión selectiva, hay un ambiente que favorece, en este caso, la presencia de esa mutación. Miren qué interesante. O sea, en el fondo, cuando hablamos de oncología, aquí, en el fondo, aquí las células mutadas le dan una ventaja ante una infección a la persona que tiene la mutación. Pues siempre las mutaciones, a veces mutación mala, 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 cáncer, mutación mala, mala. Aquí, en este caso, le da una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que los niños que tienen estas mutaciones, sobre todo talasemia alfa, se infectan por un plasmodium, que es el Plasmodium vivax, que tiene mucho menos mortalidad que el Plasmodium falciparum. O sea, en el fondo es la malaria. Entonces, en el fondo, el paciente, niño que tiene la mutación, tiene ventaja selectiva porque no se muere, porque tiene una infección menos grave, porque se infecta por un parásito menos malo. Ahora, ustedes dicen, claro, pero entonces, ¿pero qué tan importante es la malaria? Súper importante, o sea, es una enfermedad requete frecuente y requete mala en términos de daños de vida, en términos de daño a la humanidad. ¿Cuál es la gracia? Que nosotros en Chile, por suerte, no la tenemos. ¿Por qué no la tenemos? Porque depende de un bichito, de un vector, que por suerte digo, en realidad no es suerte, pero no ha ingresado por factores, por factores en el fondo ambientales, que es la Aedes aegyptus, ¿ya? Pero eso existe en todos los casi otros países digamos, de América Latina y de gran parte de Centroamérica y alcanzan hasta, en el fondo, no sé qué tan al norte llegan, pero en el fondo yo me imagino que también la parte norte de México y la parte frontera sur de Estados Unidos. No tengo la descripción exacta, pero esto en África y Asia, lleno. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo claro. Entonces ahí volvemos una expresión selectiva que hace que las personas con estas mutaciones se seleccionen. Y por eso nosotros antes casi no lo veíamos, pero a la medida que llegan inmigrantes, no tengo nada contra los inmigrantes, ojo por favor, no, que llegan inmigrantes, portadores en el fondo, de estas mutaciones, vamos a ver cada vez más pacientes. ¿Ya? Yo, Doc, sí, de que, no, que dos cosas. Uno, me encanta la población migrante. y no, si estamos, no, Yendo a lo que dice usted. Y lo otro, aquí dice, estoy leyendo lo primero que me sí, apareció en Google. Originario de África y hoy hallado en regiones tropicales y subtropicales en todo el mundo. sí, claro, sí, en todos En lados. América se presenta desde los estados del Unidos, yo. sur de los Estados Ah, Unidos lo que dije, sí, sí, era lo que yo hasta pensaba. el centro de la Argentina y Sí, Uruguay. no, en Argentina llega de todas maneras, Mm. sí, 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 aquí comparte no se habla hábitat de eso. con Aedes albopictus, Sí, que lo está desplazando en algunas regiones. Es sí. decir, es bastante... No, y no me acuerdo las cifras, porque la verdad es que no me acuerdo, pero son millones de infectados. O sea, no estamos hablando de una enfermedad así como quien dice chiquitita. Lo que pasa es que nosotros tenemos la suerte de no tener el vector, digo suerte en realidad es ecológico, pero tenemos la cuestión de que el vector no ha entrado y por condiciones ambientales y también por preocupación también de que no entre. ¿Ya? mm, Ahora, lo bueno que la chunté la zona, porque dije sí, parte sur de Estados Unidos, pero no. Porque México yo sé que había, y de ahí para abajo yo sé que había hasta Argentina, hasta en Buenos Aires han encontrado. Pero ya. Mire, yo aquí hago así como le hago el apoyo en sí, tiempo está real bien. a su clase. La inteligencia artificial del Google me dice que en el año 2023 se estimó que hubo 263 millones de casos de malaria a nivel Sí. mundial, No, con son muchos, es alrededor mucho. de 597.000 muertes. Sí, así es de serio. Qué bueno. Gracias por tus Sí, datos, porque la verdad es que no, yo antes me lo sabía, pero la memoria me la está fallando. mayoría de los casos y muertes, 94 y 95% respectivamente, se concentraron en la región africana de la OMS, donde el Sí, 76% de las muertes fueron en niños sí, menores de 5 años. son niños, sí. Qué heavy. Heavy, para que vean.
Ahora Eso. nosotros golpeemos madera, no sé, agradezcámosle a Dios, no sé de la religión que tenga el gran arquitecto, El pero gran arquitecto, eso, los sí, masones. sí, son masones. Ahora, y por eso es tan importante el control, porque es clave el control de mantener la carga, porque es una enfermedad que es crónica, entonces tampoco la gente la tiene de por vida y son potencialmente infectantes de por vida, potencialmente. Entonces aquí lo Eso. clave es que no tengamos el zancudito, porque es un zancudo en el fondo. Ya, Oiga, gracias. Doc, le hago una consulta, nada que ver. Solo un Dale, minutito. Sí, solo un sí, dale, minutito. dale. ¿Usted escuchó alguna vez hablar de Sebastián Salgado? Ah, no, sí sé que no, sí, pero cuéntalo. Un, Sí. un fotógrafo brasileño que murió hace un par de días. Ah, no, Y entonces leí no que escuché. No, no, entonces me confundí con otro. Dale, dale nomás, dale, dale. Sebastián Salgado. Y bueno, él murió hace un par de días y leí que él contrajo malaria ¿Ya? y que a consecuencia del tratamiento para la malaria desenvolvió leucemia, fíjese. Y yo dije así como, no sé. Puede ser, por la esquinina. Puede Sandoña. ser por los fármacos, los quimioterapéuticos Sí, sí, antibacterianos. de todas maneras, sí. Porque Mm, esta es una enfermedad bien desgraciada porque cursan con, a veces no se logra a veces controlar completa y cursan con episodios. Entonces tienen crisis de mm, tipo de palúdicas, crisis de paludismo, el y no lo paludismo, claro. pasan nada bien. Se producen anemia hemolítica, descarga de todo, se produce, descarga fiebre, hacen fiebre hasta 39 grados, es bien, bien, bien pesado. Yo tengo toda una amiga que vivió en Ecuador y llegó con malaria. Se contagió en Ecuador. Chútale. Pasa con cierta frecuencia de turismo que se Sí, contagia. seguro, po. Sí. Eso, Seguro que hablamos sí. harto, perdonen a los estudiantes todo esto que hablamos de la malaria, pero porque en general lo vemos poco, pero ojo, con los cambios climáticos y con todas las cosas, Y la capacito uno población también. migrante, pues, con la gente que llega, claro, difícil, imposible en teoría en Chile agarrarse malaria, Sí, a no ser que sea sangre transfundida, sí, pero para los pacientes que ya les van a llegar, que son positivos, pues, que llegaron a Chile sí, siendo porque positivos. no, y si lamentablemente cambia el clima mucho, vamos a tener el famoso vector, pues, si ese es el otro problema. Pero ahí yo no sé, fíjese, porque los cambios, dicen la Sí, gente que, al menos los que yo he sí, sí, leído o he escuchado, sí, que debiese aumentar se viene como un fenómeno de desertificación sí, o por que eso, podría llegar hasta como la Araucanía, pero uno nunca sabe, pues. y Mira, entonces, claro, se hace como más difícil que mira, entre por ahí, pues, ese es el esto es punto. tan, me voy a contar anécdotas para que lo vean, perdón, y no hablo más de la malaria, pero anécdota de la malaria. Por ejemplo, una de las cosas que hace Bill Gates, tú sabes, el dueño de Microsoft, que en el fondo es uno de los principales millonarios del mundo, tiene una fundación para controlar la malaria. Imagínense lo que estamos hablando. Y lo que hacen, tiran perdón, hembras y machos estériles del bichito, del Aedes aegypti, de tal manera que disminuya la posibilidad de que se reproduzcan. Entonces, pero millones, o sea, hay un montón de estrategias ecológicas, porque la estrategia no ecológica no es resultado. Entonces, la clave, y por eso insisto en que los inmigrantes no son tanto el problema, porque los inmigrantes, claro, son portadores para mover los afectados, enfermos, pero que no entre el bicho, acuérdense que es un parásito, un protozoo, en el fondo es que más que la inmigrante es el control del vector. Entonces, si ustedes ven un bichito, vean la foto que se parece, mátenlo. O sea, eso, yo perdona que sea tan malo, pero en el fondo, cualquier cosa que se parece al vector, mátenlo. Así de simple, sobre todo en la entrada norte, porque es una zona que es potencialmente eh, al límite de riesgo. Ya, nada, ahí me callo yo, no hablo más al respecto. Le agarramos vuelo con esto, ya, pero bueno. Sí. Entonces, aquí tenemos una primera trastorno La que se Isidora, llama... disculpa, la Isi dice, lo de Bill Gates lo había escuchado una vez, pensé que era una fake news. No, eso es verdad, Para que es vea que verdad, no. es verdad. Para que vea que no. Oye, tanto es así, es tan importante que Pecado, pecado, definitivamente, ya, dale. ¿cómo se llama? No, es que, pero sigo Dale. hablando de esto. La, las talasemias
como grupo de enfermedades son las patologías genéticas más Más frecuentes frecuente, en el sí, mundo, sí. chicos. Parece que Esa hay es, una que no, me la no sé si dejaste. tiene el dato usted por ahí, pero No, no, es sí. la patología, y hay varios tipos, ahí el doc nos va a comentar algunos tipos de Algunas, talasemia, pero sí. ¿cierto? Sí, Pero, y justamente es este evento asociado, ¿cierto?, a la protección contra este agente infeccioso, lo que ha significado una presión selectiva para que el gen no solamente se mantenga, sino que haya aumentado en el tiempo. ¿Mm? bien, Solo quería decir eso, no, que todo entretenida, pero nos largamos a hablar de la, de la malaria ya. de la malaria. Bueno, tenemos esta anemia, vamos a ver, esta es una, hay unas que son hemoglobinopatías como tales. O sea, lo que se echa a perder es la cadena propiamente tal de la hemoglobina. La hemoglobina normalmente tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en la anemia drepanocito o falciforme? Se produce la hemoglobina normal, se llama hemoglobina A, ¿ya? Del adulto, o sea, por eso de adulto, ¿ya? Que tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta. ¿Qué pasa en esta anemia drepanocita o falciforme? La hemoglobina se modifica porque hay una mutación, volvemos, mutación, ¿de qué? De la cadena beta. Se reemplaza en la posición 6 una glutamina por una valina. Miren el cambio, o sea, un aminoácido. Y con eso hace que esta hemoglobina, que eran dos cadenas alfa y dos cadenas beta, se transforme en en una hemoglobina tipo S. S viene del inglés sickle cell, que es la forma drepanocita o falciforme. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la particularidad de esta hemoglobina? Miren, la mutación de un aminoácido, o sea, de un aminoácido, hace que esta hemoglobina sea distinta que la hemoglobina A. ¿Qué es lo que hace? Cuando se pierde, se desoxigena, o sea, la hemoglobina, acuérdense que vamos a partir en el pulmón, se oxigena, después llega a las venas, se desoxigena, porque está entregándole, perdón, no en las venas, sino en las capilares, le entrega el oxígeno a los tejidos y se desoxigena. Entonces pasa de saturación del 99% de la hemoglobina hasta 75, etcétera. Por lo tanto, tiene que ver eso. ¿Cuál es la particularidad? Que esta hemoglobina, al desoxigenarse, se transforma y pierde fluidez, se polimeriza, se transforma en el fondo en fibra, por decirlo de alguna manera. Y al transformarse de esa forma, hace que la membrana del eritrocito pierda su característica y se haga rígida. Y se produce aumento de la viscosidad y deshidratación, escape de potasio, entrada de calcio, lo que aparece escrito aquí. Por lo cual, el glóbulo rojo que volvemos es un disco bicóncavo, se transforme, aquí aparece como cortado por la mitad, por lo tanto aparece como una hoz. Acuérdense cuando cortan el trigo, ocupan una hoz, entonces alguien dijo, oh, esto se parece a una hoz, ¿ya? Y le puso, por eso, falciforme, ¿ya? Porque tiene la forma de una hoz, ¿ya? En realidad, esto es lo que ocurre. Así es lo que se queda repartido. Entonces, si uno lo corta en la mitad, ¡pum!, uno perfectamente podría reconstituir que es una forma de os. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? De que esa estructura, obviamente, puede pasar, deformarse a través de nuestro lindo y hermoso vaso, acuérdense que hablamos que lo que retiran los glóbulos rojos son en el fondo el sistema del vaso, ¿cómo se llama? Los capitales, las fenestraciones, etcétera. Obviamente que no. Por lo tanto, ¿quién nace? Se lo come el glóbulo, los polimorfos llegan y se lo comen, los macrófagos se lo comen. Se lo come todo el sistema reticular endotelial. Por lo tanto, hay hemólisis, pero al mismo tiempo, por su forma, no circula. Acuérdense que la grasa del glóbulo rojo que es medio redondito, de tal manera que favorece que avance a través de la circulación de los capilares. Si tenemos esto, ¿cómo van a circular? Mal. Por lo tanto, se producen fenómenos trombóticos. Entonces, la anemia drepanocítica, que es lo que genera fenómenos hemolíticos y fenómenos trombóticos. ¿Cuándo? Cuando se desoxigena el glóbulo rojo. ¿De acuerdo?
Entonces, esa es la célula. Es lo mismo, tenemos puntos de vida pesticulados, por lo cual se produce una O, por eliminación de la hemoglobina ESA, se produce el tetrámero. Acuérdense que son dos cadenas alfa y dos cadenas beta modificadas. Oiga, Cuando, Doc, ¿sí? disculpe, solo para que le quede claro a los chicos que están presentes, ¿en qué condiciones se podrían encontrar ellos con un glóbulo rojo desoxigenado? Bueno, aquí hay no lo dije, no lo puse aquí. Ya, pero aquí dice hipoxemia, ácido, Claro, cuando hay hipoxia, que es para allá iba, ¿cierto? ya, Si un paciente, porque una persona esta, estando en condición basal, así no en pasa steady nada, state, como le llaman, está impecable, no tiene ningún problema, ¿cierto? problema, no por problema. Pero cuando uno de estos pacientes hace un cuadro respiratorio importante, que se traduce en hipoxemia, como dice ahí, Por ejemplo, ¿cierto? una Cuando le pasa neumonía, algo, claro, una neumonía, por ejemplo, una crisis claro, asmática, cualquier cosita. ¿cierto? Un EPOC, ahí sería complicado porque Sí, eso es como que sí, con pues, su exacerbación y todo. Ahí, chicos, entonces se puede producir el fenómeno. ¿Sí? Entonces son pacientes que en la vida normal andan sin ningún problema, pero muy, muy importante asociado a la disminución de la PO2, no. se produce el fenómeno que comentó el doc. Sí. También ocurre por acidosis, aumento de fosfoglicerato, deshidratación, pero volvemos a lo mismo, lo típico es eso. Ahora, miren la trampa. La polimerización de la hemoglobina es reversible a la reoxigenación, por lo tanto se despolimeriza. Pero ¿cuál es el problema? Que el daño estructural del glóbulo rojo queda. Y al quedar el glóbulo estructural, aunque se oxigene de nuevo el paciente, el glóbulo rojo no cambia su forma. Entonces, se dan cuenta, por lo cual, si tiene un periodo de hipoxemia prolongado, el glóbulo rojo, al no cambiar su forma, va a tener una disminución significativa en la vida media. ¿Ya? Y volvemos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La anemia hemolítica, pero ojo, por lo protrombótico se generan infartos orgánicos porque se tapan las cañerías. Perdona que lo diga así, pero en el fondo se producen microtrombóticos, pues son trombos capilares que hacen que el paciente en el fondo tenga infartos. ¿Ya? Aquí está el ejemplo. La hemoglobina S, cuando está oxigenada, es soluble, sobre todo en situaciones de capilar venoso. ¿Por qué? Porque donde está más desoxigenado, obviamente esto se ve agravado en situaciones de insuficiencia respiratoria, acidosis, etcétera. Se produce estas alteraciones de la membrana, porque cambia la conformación de la hemoglobina, hay entrada de calcio, escape de potasio, y se produce la célula falciforme rígida y viscosa. ¿Cuáles son los efectos? Anemia hemolítica, ya lo dijimos, anemia ictericia, colelitiasis porque aumenta la bilirrubina, etcétera, porque son crónicos, muchos de estos pacientes lo tienen crónicamente, y por la mayoría, y por otro lado, oclusión de vénulas y capilares, tienen microinfarto, dolor isquémico isquémico, disfunción orgánica isquémica y, ojo, se puede llegar a ser tan severo como autoinfarto del vaso, ¿ya? Pero habitualmente son microinfartos. Se ve, mira, yo como insisto, perdona que hablo tantas cosas que autorreferencias, o sea que puede ser muy molesto, pero incluso en Santiago, en hospitales, hemos tenido pacientes, tres o cuatro, con anemia de células falciformes, cosa que antes no había visto nunca. Uno eran de un circo colombiano, y la otra era una auxiliar de aseo, una que habían contratado, y por suerte ya lo tenía controlado, no había hecho crisis, pero como yo era el jefe, me dijo que la viera y obviamente ahí la veía y la controlaba yo. Pero después de la pandemia no, parece que se fue de acá. Pero bueno. Lo otro, enfermedad que tiene que ver con hemoglobinopatía, es la talasemia. ¿Ya? Esto es distinto que lo otro. ¿Por qué? Porque volvemos. En la drepanocítica, dos cadenas alfa, dos cadenas beta, pero una beta mutada. Una beta con la alteración del aminoácido 6. ¿Ya? Aquí lo que ocurre es distinto, pero también le da ventaja competitiva en relación. También es un problema de la hemoglobina, pero no en términos de las cadenas beta, sino de la cantidad de cadenas beta. Aquí, uy, que tengo ese error, no me había dado cuenta nunca que tenía este error acá, ahora me acabo de fijar. Se producen muchas alfa o muchos beta. Entonces vamos a tener que tenemos talasemia donde hay puras alfa, puras beta, y no hay dos alfa y dos beta.
¿Ya? Ese es el concepto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es tan importante eso? Porque te da hemoglobinas inestables. Entonces, al haber hemoglobinas inestables, se producen hemólisis. Y ese es el concepto. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? De que estos pacientes, ¿cómo está su médula? Funcionando bien. Por lo tanto, van a tender a generar mucha producción de glóbulos rojos y mucha médula. Por lo tanto, van a tener deformaciones óseas porque van a tener producción de médula ósea, o sea, producción de glóbulos rojos en partes donde ocasionalmente no se producen. ¿Ya? Y eso es importante porque comienzan a tener, en el fondo, hiperplasia medular en distintas partes del organismo, como puede ser la calota, que normalmente no se producen glóbulos rojos, o huesos, en el fondo, huesos de extremidades. Entonces, ahora voy a leerlo, pero lo mismo que estamos hablando. Doc, ¿me permite aquí ¿Vale? una cosita más? Aquí el doc está hablando de las talasemias asociadas a las hemólisis. Recuerden que también las talasemias podían darnos anemias de tipo, porque las anemias hemolíticas son de tipo regenerativo, ¿cierto? Pero las talasemias también las tenemos en el grupo de las anemias A-regenerativas. Sí. Pueden Y tener las ahí dos. el doc ya lo había comentado también anteriormente, ¿sí? Que tiene que ver con la síntesis de hemoglobina y el déficit de la síntesis de hemoglobina puede ser también una consecuencia de lo mismo que está hablando el doc. Si tengo pocas cadenas alfas o si tengo pocas cadenas betas, finalmente no puedes sintetizar una cantidad adecuada de hemoglobina y eso te lleva a un glóbulo rojo que es más pequeñito y ahí aparecen, ¿cierto?, los microcíticos hipocrómicos que son los clásicos de, ¿ya? Entonces se pueden encontrar con los dos fenómenos. Eso nomás, Bien. Doc. Ahora se clasifican por alfa talasemia, como lo puse aquí para que no nos confundamos, disminución de la globina alfa y hay exceso de beta. ¿Ya? Y tenemos beta talasemia al revés, disminución de globina beta, exceso de globina alfa. O sea, está al revés. O sea, entonces se habla por la que disminuye. ¿Ya? Entonces, alfa talasemia se clasifica también si heterocigota, que puede ser o talasemia menor, que en el fondo, como es una solo, se produce, por decirlo alguna vez, la mitad de los glóbulos rojos fallados. No es así, pero para entenderlo. Y la homocigota, que ahí puede quedar la embarrada, porque ahí obviamente todos los glóbulos rojos que se producen tienen este efecto. ¿Ya? Puede asociarse plenomegalia, alteraciones óseas, hiperplasia medular exagerada, retardo del crecimiento y fracturas patológicas. Y como ustedes se dan cuenta, estos son enfermedades que afectan a los niños. ¿Ya? Aquí tenía el dato. Las talasemias son el trastorno genético más común en el mundo, afectan casi 200 millones de personas. 15% de las personas de raza negra son portadoras asintomáticas de talasemia alfa y 1,15% de ascendencia mediterránea. La ascendencia mediterránea tiene 15% de las personas de origen mediterráneo y de los sudeste asiáticos y 0,8% de la raza negra. Ahora, obviamente, se llama africana en realidad, lo pongo raza negra porque no. Ya. ¿Y cómo se ocupa para toda esta hemoglobina? Se emplean técnicas electroforéticas que en general no se ocupa mucho. Y ya estamos terminando. Tenemos la anemia hemolítica extrínseca. Esas serían, se dan cuenta, tomamos todas las típicas más frecuentes, membranas, hemoglobina batida, etcétera. Yo sé que quizás no las vean nunca o las vean muy poco, pero lo que trato de decir es que son muy interesantes entenderlos, porque si entienden eso van a entender un montón de otras cosas en fisiopatología, ¿ya? La anemia hemolítica es como modelo. ¿Cómo? De tipo autoinmune. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos nuestro lindo glóbulo rojo. ¿Cómo puede morir eso? ¿Cómo puede morir este glóbulo rojo? Uno es porque tenemos los anticuerpos unidos al glóbulo rojo. ¿Por qué es tan malo tener un anticuerpo unido con un glóbulo rojo? Porque los anticuerpos, por su segmento FC, el segmento de la colita, entre comillas, son muy buenos para activar complementos. Entonces, si yo activo el complemento, se va a producir una formación de complejo de ataque y membrana y con eso destruimos el glóbulo rojo. Listo, se acabó el pobre glóbulo rojo. Esto, después vienen un montón de subclasificaciones que tienen que ver con que si ese anticuerpo precipita o no precipita con el río, con el calor. Miren, cuando hay anticuerpos calientes, al final tiene que ver con cómo se comporta el anticuerpo en relación a la temperatura. Si resiste el frío, anticuerpos fríos, calientes. No voy a hablar más que eso,
pero en el fondo para tener claro que no es tan distinto que eso y que cada una de esas características que tiene con la tolerancia al frío, el anticuerpo, se relaciona con ciertas características clínicas. Hasta ahí nomás vamos a llegar. Otra posibilidad que haya anemia hemolítica es que tenemos nuestro eritrocito marcado, en el fondo opsonizado, la palabra correcta es opsonina, con estos anticuerpos. ¿Qué es lo que tenemos con nuestras células fagocíticas? Mononuclear, macrófagos fundamentalmente, que tienen la posibilidad de tener receptores para el segmento FC. Entonces, al tener receptores, se unen a que a veces son anticuerpos IG, habitualmente son IG1, IgG1, IG3, da lo mismo, pero son IgG, y se unen a receptores, obviamente, receptores de tipo gamma, que agarran esta célula marcada, opsonizada, y tenemos distintas formas de matar el glóbulo rojo. Una forma de matarlo es por fagocitosis. Digamos, se lo come y el glóbulo, el macrófago lo termina destruyendo. Otra forma es por fragmentación. ¿Qué significa fragmentación? Que lo fragmenta, lo destruye. Y la otra es por citotoxicidad. ¿A qué se refiere? Que no se lo fagocita, no se lo fagocitosa, ni lo fragmenta, sino que lo termina atacando fuera de la membrana. O sea, en el fondo, por decirlo, el macrófago secreta proteasa y distintas. No, no es exactamente eso, pero para entenderlo, de tal manera que no lo fagocita ni lo fragmenta, pero termina produciendo una destrucción por efecto citotóxico. ¿Ya? Entonces, esto genera, después cuando uno lo ve desde el punto de vista fisiopatológico, cuando lo ve como tema, yo sé que no lo ven en hematología, pero en el fondo van a clasificarlo si son por anticuerpos fríos, calientes, etcétera, dependiendo del mecanismo. Ahora, ¿por qué se generan anticuerpos contra glóbulo rojo? Y ahí tenemos los típicos mecanismos de, por ejemplo, reacción cruzada. ¿Qué significa eso? De que en el fondo tenemos una infección y la infección, nuestro anticuerpo se produce contra una bacteria y resulta que esa bacteria tiene antígenos parecidos con nuestro glóbulo rojo. Entonces ahí tenemos lo que se llama mimetismo molecular. O sea, hay un ataque porque el antígeno externo, el antígeno, entre comillas, bacteriano, se parece al antígeno de nuestro eritrocito. Otras veces es porque se plantan antígenos. En el fondo hay antígenos que en el fondo están circulando y el glóbulo rojo como que los atrapa y al atraparlo se genera una reacción de anticuerpos contra eso. Por eso es que las membranas del glóbulo rojo igual son membranas, por lo cual igual pueden en el fondo unirse antígenos. Y etcétera. Pero eso son las anemia hemolítica extrínsecas. Y en este caso de tipo autoinmune. ¿Por qué autoinmune? Porque hay anticuerpos contra el glóbulo rojo. ¿Ya? O autoanticuerpos. La traumática o microangiopática, aquí les presento los quistocitos. Estos son pedacitos de glóbulo rojo, porque son pedacitos, porque sabemos, porque están teñidos como glóbulo rojo, y son pedacitos. Entonces, ¿qué es lo que consiste acá? Sí, como ya lo toqué, ya lo nombré, en que tenemos, por ejemplo, una prótesis valvular. La sangre está circulando y la prótesis mecánica, ¡pum!, le pega al glóbulo rojo. Murió el glóbulo rojo por estrés mecánico, le pegaron. También puede ser prótesis valvulares de cualquier tipo, también difusiones valvulares. Y las otras tienen que ver, estas tres, tienen que ver fundamentalmente con esto, lo voy a nombrar al tiro, que tiene que ver con que hay fenómenos trombóticos dentro de la cañería, dentro de los vasos, y resulta que el glóbulo rojo tiene que pasar a través de los vasos y en el fondo hay una obstrucción o hay una lesión, un trombo, que hace o requiere que el glóbulo rojo va a pasar, se deforme, no se puede deformar y se destruye. Sería como si ustedes tomaran un plástico y los tiraran. Imagínense que el glóbulo rojo es como una cosita así de plástico y ustedes las tiran, se termina rompiendo. ¿Qué es lo que lo rompe? Las propiedades mecánicas, el flujo de atrás que empuja el glóbulo rojo y los fenómenos trombóticos que impiden el paso del glóbulo rojo. Ahí tenemos el síndrome hemolítico urémico, famoso, que bueno, se produce por una reacción bacteriana. La púrpura trombocitogénica trombótica, en el fondo hay un, eh, hay una lesión que hace que se activen las plaquetas, se activan las plaquetas, generan trombo y
los pobres glóbulos rojos tratan de pasar y se deforman y terminan destruyéndose. Y la coagulación intramuscular diseminada, cosas que vamos a ver, la 6D la vamos a ver luego. Ya. Y eso serían la anemia hemolítica extrínseca. Y con eso terminamos. ¿Dudas, consultas, preguntas, comentarios? Por la hora, uy, voy a tener que apurarme porque estoy atrasado. Chicos, dudas, preguntas, consultas. Demoré mucho en esta clase, demasiado, pero bueno. No, profe, ahí me quedó todo claro, gracias. Gerald dice que le Todo quedó todo claro. claro. Yo envidio a Gerald porque no me quedó. Ah, no, broma, broma, broma. Pero al menos me hace sentido lo que el Doc iba hablando. Así es que. Por lo menos, digo. Sí, es que es importante cuando le hace sentido a otro docente Sí, porque, no, sí, sí sé a lo que está refiriendo. Dije, por suerte, que no te ¿cierto? hiciera sentido a ti, sería, pero casi Claro, catastrófico. sería eso, sería catastrófico. Doc, le propongo que descansemos 10. Ah, pero yo no alcanzaba a terminar la clase, pero bueno, ya, pero No, dale. sí, yo sé que no la. Y Eso lo demoré sabía antes de mucho, me empezar demoré. la. Estoy hablando demasiado calmado, pero para los estudiantes mejor, yo sé, pero bueno. Sí, pero yo eso lo sabía antes de que No, yo empezara. pensaba que iba a terminar hoy día. Ya, pero bueno, Ya, dame. pero esto, tranqui, que después vienen las clases de neuro y ahí yo me voy ajustando. Ya, bueno. ¿Sí? Así es Pero lo que. importante es que los estimados estudiantes aprendan, ¿cierto? Mira, si uno es feliz y esto lo aprenden una vez y después repasan nomás y lo saben, después en medicina se lo van a agradecer y se van a lucir, la verdad. Digo, ahí, a mí, mi amiga, la doctora Pérez, va a estar, la Verónica, va a estar feliz, porque así, oh, Eso. Oiga, le propongo descansar 10 para que bien, lo que tú quieras. tome agüita, cafecito, Yo tecito, voy lo a que seguir, yo usted. voy a seguir al tiro, o sea que 10 minutos de descanso me hacen bien. Ya, Ya, eso. ya, listo. Yo voy a estar Descansamos 10, escuchando. chicos. Y, Doc, Perfecto. espérese, para que estemos claros. Ya, Le propongo seguir hasta las 7:30. como tú quieras, si tú eres mi Sí, solicitud y todo. 7:30 porque igual se hace pesado después de un No, si es rato. pesado, si es pesado. Sí, po. Sí, Entonces, hasta las 7:30 y el ya, resto lo terminamos el día sábado. ya. ¿Ya? Perfecto, como te mande. Yo te voy a Ok. estar atento escuchando. Yo les voy a subir el caso clínico ahora al sistema. Nos Gracias. vemos. Ya estoy atento. Ya.